Muy buenas, bienvenidos de nuevo a esta segunda parte del programa Diálogos. Espero que esté cumpliendo con sus expectativas. Las nuestras las está cumpliendo, que aparte tengo mis colaboradores que siempre me están diciendo ¿y qué tal? Yo, pues muy bien, yo estoy a gusto. Nos faltaría un par de cañas, pero todavía no hemos conseguido un promotor que nos pague la caña. O sea, en ese sentido, sin problema ningún tipo. Bueno, pues ahora vamos a arrancar esta segunda parte con un vídeo que también tiene el regidor, que habla de una persona que ha ido al psicólogo y lo detalla en público. Es una persona que es una persona conocida, ha sido actor, o es actor, mejor dicho, y él reconoce, igual que Martí, ¿cómo se llama el compañero de tu hija? Dani Martín. Dani Martín. Dani No, Martín. compañero. Bueno, es alguien que la ha acompañado, o sea, Ginebras pues es conocida, pero sobre todo fueron mucho más conocidas gracias a Dani Martín. Ya está, o sea, la gente, y ahí es donde notas una persona que es humilde. Después le podrá gustar o no gustar a las personas, pero lo que nadie puede decir es que Dani Martín, sí, tiene esos 5 componentes, o sea, tiene una parte de humildad, una parte de autoestima, una parte de pensamiento crítico, y cada uno en un porcentaje determinado. Claro, el ser humano tenemos que buscar el equilibrio. Entonces, vamos a ver un pequeño vídeo sobre un famoso que ha ido al psicólogo y habla de ello abiertamente. Cuando podáis. Nunca entendí ir al psicólogo como ir a un sitio donde una persona te iba a solucionar los problemas. Siempre lo entendí como, wow, sé que me está pasando esto, me gustaría tener las herramientas. No para que me deje de pasar, sino para que cuando me pase, lo lleve bien. Bueno, yo ahora mismo sigo teniendo ansiedad, sí, inseguridad también, la llevo mucho mejor. Y esa primera llamada al psicólogo pidiéndole cita, diciéndole, necesito hablar contigo, ¿cómo es? Ya te sientes súper bien. Ya funciona. Ay, Para mí sí, para mí ya funcionaba. De repente, esa primera llamada, ese primer contacto, me habilitó un lugar de tranquilidad que decía, wow, sé que hay una solución. No la tengo ahora mismo, pero sé que la hay. Y estoy haciendo para encontrarla. Y eso me hizo descansar un montón. A mí. Luego me sentí muy bien. Y lo recuerdo como uno de los mayores gestos de amor propio que he tenido en mi vida. Así que lo recuerdo como algo bonito. Perfecto. Aquí tenemos un ejemplo que, por suerte o por desgracia, en los países hispanos nos cuesta mucho reconocer nuestras carencias. Obviamente vas avanzando, pero claro, el reconocer delante de la gente que teóricamente te quiere. Yo tengo la costumbre de dividir los seres humanos entre personas y gente. Es una característica mía. Las personas son aquellas que son consecuentes y actúan en consecuencia, y la gente, pues hay muchas personas, como hablábamos en el último programa, hay un 25% de problemas de salud mental, pero ¿y el otro 75% cómo hace? Entonces, claro, este ejemplo yo creo que nos debe de servir a todas las personas que estamos viendo los programas a avanzar. ¿Qué pasa? Que no todos los psicólogos sirven, ni todos los psiquiatras. Cada persona, cada paciente, desde mi punto de vista, no sé si estáis de acuerdo o no conmigo, cada psicólogo, cada paciente, tiene que haber una conexión entre paciente con el médico. No todos los médicos sirven para todo el mundo, ni todo el mundo sirve para cualquier médico. No sé, José Ramón, que tú tenías experiencia en el tema sanitario, si estás de acuerdo o no conmigo, porque tú le decías a tus médicos que tenían que hacer todos lo mismo. Bueno, yo parto de la base de que un especialista, un psicólogo clínico, pues tiene la formación suficiente para tratar una patología de salud mental. Si el propio profesional pues no se siente capacitado para tratar, pues siempre hay otros profesionales o que derivarlos o los propios psiquiatras, ¿no? Pero yo antes de entrar en esto, yo aportaría alguna información, por lo menos algunos puntos que tenía yo aquí anotados. Para eso, ¿no? Cobras todos los meses. Claro. Fíjate, las consultas al psicólogo o psiquiatra. Un 5% de la población, pero de la Unión Europea, consultó a un psicólogo o a un psiquiatra en los últimos 12 meses, o sea, un 5% de la población. Pero, ¿cuándo se toma la decisión de ir al profesional? Es que antes hay un camino que el paciente de salud mental recorre, que es, primero tiene que él mismo convencerse de que tiene un problema de salud mental. Después pasa a la fase de
vale, pues yo tengo un problema de salud mental, voy a ver si yo soy capaz de superarlo yo mismo. Y entonces empieza, pues bueno, pues a perder el tiempo pensando que es capaz. Y luego cuando entra en la fase de, pues yo no soy capaz, tengo que ir al psicólogo, ahí es donde, lo que decía aquí, cuando empiezas a valorar y dices, oye, y yo si en mi trabajo voy a un psicólogo, me van a estigmatizar pensando que ya soy un enfermo mental, ¿no? Entonces, todo eso, aunque es cierto que ha cambiado mucho en los últimos años, todo esto pasa por la cabeza de un enfermo mental antes de recurrir al profesional. Y yo creo que ese es el error, porque al final llegas al profesional con una empanada mental, si me permitís la expresión, con una empanada mental que luego, en fin, deshacer todo eso que tienes metido en la cabeza es más complicado, ¿no? Por eso yo, desde luego, recomiendo y siempre he recomendado que al menor síntoma de que tú pienses que tienes un problema de salud mental, debes ir al especialista siempre y ponerte en manos del especialista, porque los especialistas se han formado para eso y son los que te van a ayudar de verdad. Y lo decía antes Kiko porque eres tú, ¿eh? Porque eres tú. Por remarcar, también hay remarcar lo que decías tú antes. Yo creo que todos deberíamos poder tener acceso cuando creamos que es necesario. Es un poco como cuando el creyente, que yo envidio a la gente que tiene fe, tiene que ir al cura a confesarse. Es bueno, yo tengo mi psicóloga y bueno, ahora llevo unos cuantos días sin vernos, pero de cuando en cuando enlazamos. Porque es una catarsis, es una sacar todo lo que tienes dentro y te ayudan, como decía el actor, no me acuerdo cómo se llama, pero el actor ahí, que te ayudan a canalizar todas tu... Y yo recuerdo las discusiones con mi psicóloga, que ella me daba, no, mira, Kiko, tienes que encauzarte en este sentido, y yo soy muy de preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Un día me dijo ella, pero oye, pero tienes 55 años, como decir, relájate un poco y espera la jubilación. ¿Cuándo es tarde para decir empiezo de cero? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Entonces, hasta que la cabeza te haga clic, o te ayuden que te haga clic, que de verdad que lo que tú crees importantes en este momento, es que a lo mejor la importancia es tan mínima respecto a otras determinadas cosas que es donde te ayuda el psicólogo o el psiquiatra a que tú puedas visualizar estas cosas. Entonces, mi recomendación es que vaya todo el mundo y la persona que, por supuesto, considere que ir al psicólogo o a un psiquiatra es un problema de salud, puede ser un problema de salud mental o no, que a lo mejor lo necesitamos hasta como desahogo. Pero es un problema, es una persona, uy, esto tiene un problema de salud mental, es peligroso. Esos son los tóxicos. Vale, pues esos son los imbéciles, gilipollas. De lo peor. Los odio. Yo también. Tranquilo. Yo te defiendo de los tóxicos. Pero fíjate, la salud del trabajo ya está tocando estos temas. En la Mutua pues ya llegan los cursillos del estrés, de gestión del estrés, la ansiedad, no lo tocan como verdadera terapia, pero sí ya se está entrando en la salud laboral de eso. Como empresaria, efectivamente, cuando alguien tiene una baja por depresión, es algo que no ves, si es que tú lo ves bien. No es algo que digas, pues le duele el pie. Aún hay ahí ese tabú, efectivamente. Después, la salud mental yo la considero que es un bucle que estás dando vueltas y vueltas y no encuentras la salida. Ese clic que decís vosotros, que es cuando realmente o te dice alguien querido, debes ir al psicólogo, o pocas veces por voluntad propia dices, tengo que ir al psicólogo. Es ahí cuando haces el cambio. Yo he ido al psicólogo, yo he tenido etapas en mi vida que yo, pues mira, problema mental a lo mejor no, pero hablar con alguien objetivo, que no me conociese de nada y que yo le pudiera decir todo sin ser juzgada, lo he necesitado. ¿Qué pasa? Elegí psicólogo y no era mi solución, porque yo quería que me oyeran y preguntar por qué. Ahí a lo mejor me tienes que pasar tu psicóloga. Sí. Porque a mí me decía, no, el porqué de eso no, lo tienes que encontrar en ti misma. Y digo yo, pues yo en estos momentos, como busque en mí,
vamos mal, Pero ¿no? te ayudan, Arantxa, te ayudan. Te canalizan. Te ayudan. Depende en qué momento de ese bucle estás, canalizar, necesitas una solución. Claro, pero Una solución. es lo que decía el actor en el vídeo. No es que te den herramientas, sino que, por eso decía, y hacía la pregunta al inicio, o sea, los psicólogos sirven para todo, tienen los conocimientos, pero no todo el mundo sabe escalar con la maestría. O sea, hay mucha gente que sabe jugar al tenis, pero Nadal hay uno. ¿Y Sí. por qué? Porque Ya, Nadal pero tiene... como dice José Ramón, tiene la Claro, especialización. pero, claro, Tiene esa virtud. cuando estás hablando Tiene la de, cuando estás formación. hablando de salud mental, no es una lucha contra ti mismo, es tú tienes que incluirte dentro de una sociedad. Esa sociedad va evolucionando. Y como hemos hablado varias veces ya en este programa, Internet da una velocidad de vértigo. Claro, si tú no eres capaz de seguir la dinámica de la sociedad, vas a quedarte fuera. Entonces ahí ya empiezas con problemas de autoestima, problemas de humildad. Entonces, el tema es que ahora la vida va demasiado rápida. ¿Qué pasa? Claro, hay muchas cosas que necesitas. Yo soy muy seguidor de la filosofía slow, es decir, las cosas con calma. Yo he tenido la ¿O fortuna- no? No, pero hay veces que sí. O sea, hay veces, si tienes que ir rápido, vete rápido. Pero Como, tienes que saber como alguien lo adivinar. necesite, como alguien Claro. lo necesita. Claro, pero por y eso- ojo, cuidado a lo que... un problema de salud mental, un psicólogo es una... bueno, José Ramón seguro que sabrá mucho mejor. Un psicólogo es una cosa, un psiquiatra es otro. El problema de salud mental es cuando tú tienes, yo lo digo siempre, cuando tú tienes bloques al pecho, que yo creo que todos hemos experimentado. Yo ahora me pasó el otro día, no fui al gimnasio, fui a casa y no podía, tuve que sustituir el gimnasio con un tranquimacín. El tener un problema de ansiedad es algo que desprende el cerebro. Exacto. Que desprende el cerebro, no es algo que dice tengo un problema, ¿no? Un problema, como habíamos dicho en el otro programa, un problema no es un problema de ansiedad. Un problema, si tiene solución, hay que No es buscar problema. la solución. La ansiedad es un cúmulo de cosas que ya no tienen origen, no tienen el origen de tu ansiedad. No es que si te separa de tu mujer, tu marido, tu pareja, lo que sea, te pasa algo, tienes un problema de ansiedad. No, eso no. Eso es un problema, es algo que puede ser pasajero o puede transformarse en un problema de salud mental. Pero ahí es donde necesitamos los psiquiatras, evidentemente, los psiquiatras, donde con los medicamentos se reconduce esta enzima, estas cosas que desprenden el cerebro. bueno, lo que yo digo es recurrir a un especialista. A ver, yo, de todos modos, aquí, a mí me choca cuando hablamos de salud mental, siempre hablamos de problemas de salud mental, pero la salud mental, tú puedes tener buena salud mental o mala salud mental. Por tanto, la salud mental tiene esos dos vertientes, ¿no? La buena, en la que tú tienes una buena salud mental y, por tanto, ahí seguramente yo coincido contigo que podría venir bien tener un terapeuta mental, o sea, un psicólogo, como tienes tú, tu psicóloga, que oye, pues de vez en cuando vas, como el que va al fisioterapeuta a dar su masaje, ¿no? Pues bueno, no estaría mal tener un psicólogo de cabecera para cuando tú quieras, pues vas allí y le cuentas tus inquietudes, pero tienes buena salud mental, no por eso. Por eso tenemos que empezar a evolucionar en el tema de que acudir a un especialista en salud mental, en enfermedad mental, no debe condicionarte ni hacer que te señalen con el dedo porque haya sido. Yo creo que esto, la sociedad en general tiene que evolucionar, porque la buena salud mental es buena y si contribuye a la buena salud mental el que tú tengas un psicólogo de cabecera al que puedas acudir Sí, pero de vez en cuando. Los arrogantes y todo esto, que se supone que a lo mejor no tienen un problema de salud mental, para mí eso tiene un serio problema de salud mental. Hombre, sí, hay mucha gente que no está Y diagnosticada. y a lo mejor no está diagnosticado. Y no lo sabe. Probablemente. Mira, yo, yendo a datos, fíjate, según la encuesta de salud mental que hace, pues yo creo que bianualmente el Ministerio de Sanidad, entre el 11 y el 27% de los problemas de salud mental en España se atribuyen a las condiciones de trabajo, fíjate. Al estrés. Sí, o sea que digamos que casi la cuarta parte de las enfermedades mentales se atribuyen al trabajo. Por tanto,
bueno, pues también eso ahí es un viene. tema Sí, significativo en el que está Sí, bien me lo creo. que por parte de las mutuas Sí. se incluya la prevención también ya de la enfermedad mental en el trabajo, ¿no? Porque estamos hablando de un porcentaje muy alto de personas que están sometidas pues, a presiones de distinto tipo que producen esas patologías. Y creo que en la prevención de las enfermedades laborales pues, debería tener su peso la salud mental. Fíjate, teniendo en cuenta que íbamos de este tema, he estado valorando lo de que todos deberíamos ir o tener un psicólogo de mano o un especialista, ¿no? Que todos debemos ir, todos debemos probar. He estado viendo la media del coste de una sesión. ¿Es asumible por todos? No. Es que ahí está el problema. ¿Sabéis que hay herramientas o hay unas asociaciones que podemos echar manos de ella y que son llevadas por voluntarios? Por ejemplo, el teléfono de la esperanza. Pero profesionales psicólogos hay un porcentaje de plantilla. Los demás, que ayudan con consejos y simplemente escuchando, son voluntarios que han recibido una formación. ¿Lo veis? ¿Vale? ¿Esa solución? Sí, lo No, que pasa, yo ¿Vale? yo ¿Es posible? coincido. Sí, yo coincido que sí, pero yo creo que, a ver, todavía la salud mental, yo creo que el Sistema Nacional de Salud todavía no ha apostado decididamente por poner los recursos suficientes para la salud mental y hay personas con enfermedades mentales, no. Ya, sí. Voy al escalón más abajo, Sí. no de salud mental, sino de Trastorno enfermedad de- mental, sí, un trastorno. enfermedad diagnosticada y que necesita tratamiento, que todavía queda recorrido para darle la atención necesaria a esas personas. Entonces, que el Sistema Nacional de Salud también ponga a disposición este tipo de servicios, pues a lo mejor antes hay que priorizar con las personas que realmente tienen enfermedades mentales. Entonces, ese tipo, vamos, lo que es la ansiedad y que decías tú antes y la depresión, bueno, pues son problemas que hoy en día pues, se tratan únicamente farmacológicamente y muchas veces por el propio médico de cabecera, ¿no? Porque, pues eso, todavía faltan recursos, no tiene recursos suficientes el Sistema Nacional de Salud para esto. De hecho, lo comentábamos el otro día, que hace unas semanas se celebró el Día Mundial de la Salud Mental y todos los, al menos las que yo he visto, todos los servicios autonómicos de salud hicieron la promesa de poner más recursos dedicados a la salud mental, ¿no? O sea, que es reconocido que no, pero claro, yo desde luego, si yo fuese un gestor del Sistema Nacional de Salud, diría, oye, primero quiero atender a los casos graves y luego ya me dedicaré un poco a esto. Entonces, al final es un tema de recursos y todo el mundo pide recursos para su problema, pero hay que priorizarlos. Como director del programa puedo meter una pequeña bola en el medio para generar más crispación. Yo es que soy así, ya que falta mar, estoy yo. ¿No creéis que la salud mental está muy relacionada con la carencia de esfuerzo? Por Dios. ¿Eso qué quiere Raúl. decir? Por Dios. Raúl, pero ¿cómo la carencia de esfuerzo? No. Ya lo dijiste en el otro programa y cuando lo reescuché, he dicho, ostras, que me lo perdí esto. ¿Cómo la carencia de esfuerzo? Aprovecha ahora De entonces. esfuerzo personal, ¿te refieres al Esfuerzo esfuerzo personal. Pero A no, ver. en absoluto. A ver, En tú has sido absoluto. militar, ¿verdad? ¿Y? No, bien, has sido militar. Sí. Has tenido que tragar con Soy muchas... militar, perdona. Bueno, y eres militar. Tienes que tragar con muchas cosas que no estabas de acuerdo porque el jefe decía que había que hacer X. Entonces, Sí, pero creo dentro de que... los límites. Sí, vale, todo tiene un límite. ¿Qué pasa? Que el ser humano, por suerte, evoluciona. Claro, pero ¿qué pasa? Que la palabra esfuerzo tiene una denominación en el RAE, como decía José Ramón al principio, y el esfuerzo es el sobreponerte. O sea, afouteza, la capacidad de superación, Mira, conlleva esfuerzo. Esto O sea, es lo mismo, perdón, Raúl, si te interrumpo, de llamar a un drogadicto o un alcohólico viciosos o No, para no, mí, no. para mí, te lo digo, de mi forma de ver, ojo, mi humilde forma de ver, evidentemente que podemos discutirla y podemos hablarlo perfectamente, como la falta de esfuerzo. No, hay gente que está sujeta a tantas presiones
desde la responsabilidad, desde el trabajo, desde la familia, desde los amigos, desde las situaciones, las cosas que le pasan, o sí, efectivamente, hay gente que tiene más sensible, hay determinadas cosas que otras, y no es cuestión de esfuerzo. Tú no superas una depresión con el esfuerzo. Tú superas, yo creo que superas determinadas circunstancias con la empatía de las personas, rodeándote de las personas que te pueden ayudar y, por supuesto, con la ayuda profesional. Y cuando tú, José Ramón, decías, o tú, Arantxa, también, decía que hay asociaciones. No, tenemos que mentalizarnos que, efectivamente, un psiquiatra vale desde 100 a 150 euros, un psicólogo, no sé si vale lo mismo, pero más o menos valdrá lo mismo probablemente. Y entonces, el acceso no lo hay. Como decía Marlo otro día, en urgencia, las urgencias, los hospitales, los psicólogos, ni los hay ni los esperan. Sí, pero es lo que decía José Ramón hace unas cuantas semanas. Es el 25% el que está diagnosticado, que es cierto, bien, pero... 11 millones de personas en España. Sí, pero el otro 75% no está dispuesto a ir al psicólogo porque no valora el esfuerzo, que es lo que yo pero intento no meter es que no está en medio. dispuesto, o que no puede. No, aún pudiendo. O que no puede, o que no tiene el Con el conocimiento. esfuerzo yo creo que tiene más que ver con la autoestima, ¿eh? Sí. Y con el autocontrol que O hablábamos con el antes. que yo soy así y así soy, punto. Exacto. Tienes que ser asume- humilde. Sí. Exacto. Sí, por eso. Claro. Sí, y volvemos de nuevo a la humildad. Yo creo Exacto. que tiene que ver más con eso, con la autoestima, lo que hablábamos el otro Yo día. creo que está en una situación, y lo digo porque así a veces me siento, de fragilidad y de casi incapacidad de defenderse frente a determinadas cosas que te hundes. Y no entiendes. Hay veces cosas que te pasan que no entiendes por qué determinadas personas son así. No lo entiende. Y hay personas que te pueden hacer mucho daño, La vida evidentemente. es maravillosa, pero te da golpes. ¿Eh? Hay que partir de esa vista. La vida es maravillosa, pero te da golpes. Entonces, como tú decías antes, que no me sale una, dos, tres, hasta que me salga. Entonces, es un tema de convencimiento. Tienes que tener la humildad para decir, me estoy equivocando, entonces modificas. Entonces, eso es un tema de... O sea, obviamente, yo no estoy intentando sacar el tajo a los psicólogos y a los psiquiatras, todo lo contrario. Estoy diciendo que hay un porcentaje muy elevado que va de cada uno, desde dentro. Yo quiero superar esta situación. Claro, tienes que tener la humildad para reconocer que tienes esa situación. Porque obviamente tu entorno te va a ayudar hasta que se cansen. Sí, después depende del entorno que estás. Sí, socialmente como es muy busques complicado. la solución en tu entorno, ya estás, es como cuando vas a pedir consejo a una persona. Si tú eliges la persona, ya estás eligiendo el consejo Exacto. que te va a dar, o sea, ya estás eligiendo la respuesta. Muchas veces las soluciones están en pensar fuera de la caja, con otras, con los psicólogos o con personas que no son las habituales de tu entorno y salir de tu caja. Pero hay que tener esa humildad de asumir que no estás en el momento adecuado para superarlo. Hay otros datos. Perdón, nos quedan 3 minutos. Intentar sintetizar. Sí, no, sintetizo. O sea, ¿cuáles son las causas por las que las personas llegan al psicólogo o al psiquiatra? Aquí hay exactamente 9 causas, que las leo, pero no sé el orden, yo creo que no es por prioridad. No está medido por prioridad, pero mira, cambios por trastornos en la alimentación y en los horarios del sueño, incapacidad para afrontar los problemas o las actividades de la vida diaria, sensación de desconexión o retiro de las actividades normales, pensamientos inusuales o mágicos, ansiedad excesiva, tristeza, depresión o apatía prolongadas, pensamientos o declaraciones sobre suicidio, daños, otros, abuso de sustancias, cambios extremos de humor, ira excesiva, es decir, estas son las causas por las que la gente va al psicólogo. Pero esa banda entre 11 y 27% de la salud mental que procede del trabajo, de la enfermedad mental más que de la salud mental, procede de la situación en el trabajo, del estrés en el trabajo, yo creo que ahí para mí tiene mucha relevancia. Cuando analizaba estos datos, yo decía, porque esto que yo digo, esto es cuando la gente acude por esto al psicólogo, pero luego no acude por la presión en el trabajo, porque eso tiene más que ver con la autoestima. Eso tú
Si estás mal en el trabajo y eso te produce un problema de salud mental, intentas resolverlo tú. Es como intentas convivir y como si con estuviera esa situación. asumido que si te pagan para hacer algo bueno no puede ser. Pero ¿qué tontería es A esta? esto me refiero. ¿A qué tontería es A esto esta? me refiero. Y si nos llenamos la boca con empresa saludable, bienestar y todo esto, cuando ni saben cuál es la definición de empresa saludable. Por eso yo cuando escuchaba a Arantxa, que ahora ya se está incluyendo dentro de los programas de prevención de riesgos laborales, pues la salud mental, pues me parece perfecto. Me parece que ese es el buen camino. Sí, pero el camino a nivel laboral sobre los riesgos psicosociales tiene que ser un camino para enseñar a la gente que tiene unas vías de salida. La empresa no tiene la capacidad de poder resolver un problema de salud mental de forma generalizada. Sí puede valorar el ambiente de trabajo y el clima laboral que puede tener y que pueda ser más propenso hacia unos problemas de salud mental o no, pero no tiene la capacidad de resolver el problema. Tiene un programa de prevención de riesgos laborales que incluye la salud laboral. En la cuota ya lo incluye, pero sí que es cierto que hay bajas que suelen ser prolongadas por depresión. Y es una lástima, porque normalmente son trabajadores buenísimos y no sabes cómo ni cuándo esa persona ha entrado en una depresión que la ha llevado a una baja. Y por más que quieras tener una empresa saludable o quieras tener una relación entre compañeros... Yo no hablo más porque creo que faltan segundos. Yo la única cosa que ojalá nos escuchara alguien que tenga capacidad de decisión, lo decía José Ramón, 25% de personas con un problema reconocido o diagnosticado de salud mental. 11 millones de personas en España. Ni en la pandemia tuvimos tanta persona contagiada al mismo tiempo. Es una pandemia. O toman las medidas o ayudan a la gente, porque nadie habla que se han multiplicado por 3, por 4, por 5, por 10 los suicidios también durante la pandemia. Nadie habla de esto. Estas cosas no salían. Esos datos no salen. Pues entonces, o se toman en serio lo que decías tú, que el acceso a psicología, psiquiatría o lo que sea generalizado para todo el mundo y no para lo que se puedan pagar los 150 euros para la visita, o vamos a peor, A mí lo que más lástima me da, y ya soy breve, es adolescentes y niños con depresión. ¿Qué hemos hecho los adultos? Exacto, ¿Qué hemos hecho los adultos para que haya niños con depresión? Bueno, pues nuestro tiempo ha finalizado. Dentro de 15 días les esperamos aquí de nuevo y dentro de 15 días hablaremos sobre el pensamiento crítico para evaluar nuestro argumentario. O sea, nosotros podemos tener nuestra verdad, pero no podemos pensar qué es la verdad. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias por estar escuchándonos. Que tenga buena noche.